Padre Celestial, alabado y bendito sea tu santo nombre, porque hoy es el día santo, el que tú creaste junto a tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, Padre eterno, porque de ti mana la existencia de todo lo que vemos y no vemos. Y por medio de tu Hijo Jesucristo hemos sido muy bendecidos. Gloria a ti, Padre Celestial. Gracias por el don precioso de tu Hijo Jesucristo. Sin Él no tendríamos la vida, no tendríamos nada. Bendito Salvador, tu nombre es exaltado en este día santo, en nuestras vidas. Permítenos adorarte por medio de la obediencia, Señor, pero no podemos obedecer por nosotros mismos. Concédenos tu justicia y obedeceremos, andaremos en tu ley, nos gozaremos en tus caminos. Verdaderamente sentiremos que este día es santo y es delicia de Jehová. No será un requisito, no será una carga, Señor Jesús. Por favor, limpia nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser entero. Permíteme pedir, Señor Jesucristo, y en nombre de mis hermanos y este servidor por la hermana Liliana. Rogamos, Señor, por el lugar donde está, para que el enemigo no interceda, no moleste, Señor Jesús, no bloquee el mensaje, Señor, que necesitamos escuchar. Pedimos para que despeje, Señor, el área donde la hermana Liliana está adorando, está alabando, está escuchando tu palabra. Por favor, Señor Jesús, también te rogamos, Señor, por la transmisión. No sé qué pasó ahorita, Señor, solo tú lo sabes, pero te ruego, por favor, en tu nombre, que los espíritus malignos sean echados fuera de nuestros hogares. Por la sangre preciosa, Jesucristo, que tú derramaste en la cruz y que nos ha dado la victoria en tu nombre, rogamos que sean reprendidos, Señor, todo ángel caído que intente interferir en el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor Jesucristo, porque te ha placido, Señor, hablar de estas cosas. Bendito Salvador, te ruego, me tomes en este momento, Señor, y me uses a tu voluntad, Jesús. Por favor, controla mis palabras, por favor, controla mis emociones. Tómame para que pueda predicar lo que tú quieres que se predique y se hable, Señor, y no mis propias impresiones. Jesucristo, por favor, necesitamos tu Santo Espíritu para que por favor nos enseñe, que el Santo Espíritu nos guíe hacia la verdad, que nos muestre tu palabra, por favor. Pedimos por el Espíritu Santo, que esté en cada hogar, en cada mente, enseñándonos e impresionándonos. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como bien saben, esta semana fue difícil en los Estados Unidos. Un grupo de satánicos maleantes entran al Capitolio y con un chamán, con un brujo que tiene unos cuernos, va con su vestimenta de chamán. Él mismo dice que es un chamán, y un chamán no es más que un brujo, un espiritista cuyo trabajo es invocar la presencia de los demonios allá en el Capitolio de los Estados Unidos. Porque eso fue lo que pasó. Y entonces estaba aquel día yo preguntándole al Señor, Señor, ¿y ahora qué predicamos? ¿Qué quieres hablar, Señor Jesús? Yo la verdad no sé, era miércoles, jueves, yo no sabía que iba a predicar, no tenía, estaba la mente en blanco y también un poco perplejo por lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. El enemigo me trató de poner terror en una noche, la noche del, a ver si recuerdo, del miércoles tal vez, y bueno, luchando en oración, el jueves vino la inspiración y me puso en la mente Estados Unidos, conflicto de los siglos. Así me llegó la inspiración, hermanos, no sé cómo, pero el Señor tiene sus formas. Yo estaba en ese momento, mi esposa había salido, yo estaba sentado meditando y pidiéndole al Señor que por favor me dijera qué íbamos a hablar, porque ya era jueves y pues, a mí me gustan las cosas con tiempo, pero el Señor tiene sus tiempos. Y el Señor entonces me puso en la mente
Estados Unidos, conflicto de los siglos. Entonces, pues, haciendo caso al Señor, me puse en la tarea, entonces me acordé de que en el conflicto de los siglos hay un capítulo que se llama Estados Unidos en la profecía. Yo creo que todos ustedes lo recuerdan. En la versión en español. En la versión en inglés no se llama igual. ¿Ok? Es el capítulo 26 del conflicto de los siglos. Por eso ayer en la invitación les insté a que alistaran su conflicto de los siglos. Porque ese libro es, ahí está todo. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros no lo hemos entendido bajo la lupa correcta. Ese ha sido el problema. Y a mí me pasó entonces que yo empecé a estudiar el libro, el capítulo, y empecé a hacer el tema, pero yo no sabía dónde el Señor quería guiar esto, no entendía, porque este capítulo pues lo hemos leído muchas veces de una u otra forma, ¿no? Pero no entendía, hermanos, y yo simplemente, como decía mi esposa en el momento de oración, pues obedecí, porque la verdad yo no sabía a dónde quería llegar al Señor. Llevaba algunas cuantas diapositivas, llevaba algunos textos clásicos, y yo, pero ¿a dónde quieres llegar, Señor? Pues bien, eso es lo que les quiero mostrar, lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, hermanos. Estados Unidos en la profecía. Es el capítulo 26, la versión española del conflicto de los siglos. Yo voy a usar la versión de 1954, la edición del 54. Si usted tiene otras ediciones, las páginas de pronto no le van a coincidir, pero ahí cerquita usted las va a poder ubicar. Entonces vamos a estudiar, les pido el favor a que las hermanas que usualmente leen, que leen bien, para que por favor nos ayuden con los textos. Entonces Apocalipsis 13:1 vamos a iniciar, son textos clásicos que los que son adventistas por mucho tiempo ya tal vez se lo saben. Pero vamos a entonces a entrar en materia con Apocalipsis 13:1 y le pido el favor a ver a la hermana Leonor. Si me permiten, yo estoy viendo acá la lista de participantes y las elijo es por el orden que aparezcan, no por preferencias, desde luego, mi señora madre. Por favor, hermana Leonor, Apocalipsis 13:1. Es tan amable. Apocalipsis 13:1. Y ahí entonces vamos a arrancar el tema porque en Apocalipsis 13 es explicado ahí en el capítulo 26. Vamos a ver cómo aparece Estados Unidos en la profecía, vamos a ver cómo aparece Estados Unidos en la Biblia, qué significa Estados Unidos para Cristo. Esa es la respuesta que todos debemos tener en mente. ¿Ok? Entonces, hermana Leonor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿no? Entonces, en la Biblia Jubileo dice, yo me paré sobre la arena del mar. Y entonces Juan dice que ve subir una bestia del mar. La descripción es que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas, sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, ahí empiezan a aparecer los animales que vio Daniel, leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran potestad o gran autoridad, dice otras versiones. Ahora vamos a ver la segunda bestia en Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Pronto si la hermana Liliana nos quiere ayudar. Sí, sí, sí. Sí, sí, se puede allí, hermana, si está... Sí, sí, ¿me escuchan? A ver, hermana. Sí, la escuchamos. 13:11. 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Sí? Gracias, hermana. Sí, señora, muchas gracias. Apocalipsis 13:11 Amén. entonces dice que Juan ve otra bestia después de la otra. O sea que ambas están allí como juntas, dice acá, que sube de la tierra, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como el dragón. Entonces vamos a ver acerca de estas cosas con la explicación que nos ofrece el espíritu de profecía. ¿Ok? Subrayo acá las palabras claves porque son las que van a dar la interpretación. Palabra importante, otra.
la palabra otra bestia, es porque esas dos se relacionan, tienen una relación. Por eso acá Juan dice, vi otra bestia, ¿ok? La palabra clave también es subía, ¿ok? Subía. La palabra subía quiere decir algo que emerge, algo que va surgiendo poco a poco, como una planta. La otra palabra clave es tierra, ¿ok? ¿Por qué? Porque la primera bestia sale del mar, esta sale de la tierra. Entonces, del lugar de donde la ve salir Juan es importante también. Otra cosa clave son los dos cuernos, que son semejantes a los del cordero, dice la Biblia Jubileo. Me gusta esta traducción. Semejantes, acá no dice semejantes a un cordero. No es un cordero cualquiera. ¿Me hago entender? No, acá dice, y así está expresado en el griego, que estos dos cuernos son semejantes a los del cordero. ¿Por qué dice Juan los del cordero? ¿Sí? Me hago entender. ¿Por qué no dice los de un cordero cualquiera? No, son semejantes a los del cordero. ¿Hay un cordero en Apocalipsis? ¿Alguien encuentra un cordero en Apocalipsis? Que se acuerde en este momento, puede decirlo. Porque Juan dice que esta bestia tiene dos cuernos semejantes a los del cordero. O sea, este cordero probablemente ya lo vio Juan antes de Apocalipsis. No es cualquier cordero. Se está refiriendo a los del cordero. ¿Ok? Eso es muy diferente. A ver, hermana Leonor. En Apocalipsis 14:4, ¿viste? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. No sé si sea. Ok, gracias. Sí, ahí está un cordero, exactamente. ¿Y ese cordero quién es? ¿A quién ¿Cristo? hace referencia ese cordero? Cristo A Jesús. Cristo, exactamente. Cristo Jesús. Amén, amén. Así es. Gracias, mamá. Hay otro texto acá, mi amor. Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17. ¿Qué dice? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok, dos testigos, hermana Leonor, la hermana Paola. Y ese cordero entonces hace referencia a Cristo. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, que él sabe que es el Mesías, ¿qué dice de él? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero que está aquí en Apocalipsis 13:11 no es un Cordero cualquiera, es Cristo Jesús. O sea que la bestia de Apocalipsis 13:11 es una bestia diferente a la primera, ¿sí? Es diferente a la primera. En esta mañana nos vamos a concentrar en estudiar la parte de los dos cuernos. Y en la tarde, si Dios permite, vamos a estudiar la parte de que habla como dragón, un poco más a fondo, y de la ley dominical. Entonces, es un solo estudio, es imposible tenerlo en una sola sesión. Entonces, hermanos, primera enseñanza. La segunda bestia tiene dos cuernos semejantes. ¿A quién? A los del Cordero que es Cristo Jesús. No es cualquier cordero. No es un cordero por ahí, no. A los del Cordero. ¿Ven por qué a veces me gusta otras Biblias? ¿Sí? Porque le muestran a uno otra cara. A nosotros nos acostumbraron a ver una sola Biblia, ¿sí? Como si fuéramos católicos. Reina Valera del 60, que entre otras cosas fue auspiciada y creada por un jesuita. ¿Sí? No digo que no le sirva, no digo que la vi, porque Dios preserva su palabra, aun con las malas intenciones, Él la preserva. Pero le invito, por favor, a que consulte otras versiones y tenga en su Biblia, en su casa, por lo menos 2 Biblias, hermanos, por lo menos. Listo. Sí, señora. Entonces, ¿cuál sería la Biblia verdadera para estudiar, si no es la Valera? Ninguna, todas sirven, hermana, todas sirven, cualquiera sirve, porque el Señor tiene una promesa escrita en su propia palabra que dice que su palabra permanece para siempre. Entonces, por más cosas malas o infiltraciones que intenten hacer, terminan trabajando para Cristo. Es impresionante que sí,
A veces el enemigo le mete a uno la idea de que no, esta Biblia es mala, terrible, mejor váyase por esta. No, todas sirven, todas, absolutamente todas son muy buenas. El problema, no, todas son buenas, todas. Si eso es algo que el Señor me ha enseñado. Entonces, miren, lo que hay que hacer no es casarse con una, que ese es el error que cometemos, ¿sí? No hay que casarse con una, porque eso es un pensamiento católico. Los católicos usan Biblias católicas. Ellos no usan Biblias de otras ediciones, son Biblias católicas, ¿ok? Nosotros tenemos que corroborar una con otra. Tenga varias versiones, ¿sí? Los pioneros adventistas hacían eso. La hermana White hacía eso. La hermana White no usó solo la King James. Lo que pasa es que cuando ella empezó el ministerio solo había King James, no había más. Pero después cuando salió la versión estándar americana, el Señor no le reveló que esa versión estándar americana era diabólica o tenía intenciones malignas. No, todo lo contrario. Ella empezó a usar la versión estándar americana y usaba la que mejor expresaba la idea, con sus propias palabras, la que mejor expresaba la idea que el Señor le estaba diciendo. Entonces usaba una o la otra, ¿ok? Así hacían los pioneros adventistas, que la Septuaginta, que aquí y allá, o sea, coleccione Biblias, hermanos, ¿ok? Bueno, entonces, siguiente. Vamos a ver entonces el conflicto de los siglos, qué nos quiere decir acerca de estas dos bestias. Página 491, párrafo 2. Recuerde que estoy con la edición de 1954 del conflicto de los siglos, que creo que es la que la mayoría tiene, pero sin embargo, pueden haber otras ediciones más antiguas que la página no va a coincidir. Generalmente la página son unas 20 o 30 páginas antes. Conflicto de los siglos. Dice lo siguiente: la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana, la Roma imperial. ¿Ok? Hay una pregunta. ¿Qué versión leíste en la Biblia? ¿Qué versión usaste? Biblia al Jubileo. Ahí arribita a la derecha yo coloco la versión que uso, porque a veces uso la de las Américas, a veces uso la Reina Valera, dependiendo. Así como hacía la hermana Juan, la que mejor represente lo que el Señor le está colocando a uno, ¿listo? Entonces, la Roma pagana, el dragón representa no solo a Satanás, ¿ok? En primera instancia lo representa a él, pero también representa a la gente que usa Satanás. ¿Sí ven que hay un sentido derivado? Dice el conflicto de los siglos. O sea, hay una representación primaria del dragón, que es Satanás, pero hay un sentido derivado, un símbolo que va a representar, además de Satanás, sino el agente que usa Satanás. O sea, un símbolo derivado. Y esa, en este caso, es la Roma pagana. O sea, es el agente que usa Satanás para infiltrar las cosas, para infiltrar y dañar las iglesias. Entonces, él usa el imperio romano para ir contra Cristo, porque es que la guerra es de el cordero contra el dragón. ¿Me hago entender? Ese es todo el conflicto. Y todo lo tenemos que ver a la luz de ese conflicto, inclusive lo que pasó el miércoles. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Señor quiere que entendamos qué significa Estados Unidos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo acá en Conflicto de los Siglos. En la siguiente página 492 dice: en el capítulo 13 se describe otra bestia. Un momento, me voy a retroceder. ¿Por qué la señora White dice otra bestia para escribir Apocalipsis 13? Porque la primera es acá el dragón. Ella dice que todo esto comienza desde el capítulo 12. ¿Sí entendemos? Dice, la hilación profética de estos símbolos de las bestias que acabamos de leer
comienza en el capítulo 12. O sea, eso es un solo paquete. 12, 13 y 14 es un solo paquete, hermanos. ¿Ok? Lastimosamente, por la división de capítulos, a veces da la impresión de que el 12 no tiene nada que ver con el 13 y el 13 con el 14 nada que ver. No, 12, 13 y 14 es un solo paquete que se le está dando a Juan. Entonces, lo dice acá la hermana Juan bajo inspiración. Entonces, la primera bestia que aparece es el dragón. ¿Ok? En este paquete profético es el dragón, Apocalipsis capítulo 2. Por eso la hermana Juan, el siguiente párrafo del conflicto de los siglos dice... Ahora sí entendemos que dice, en el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Notamos cómo funcionan las cosas. Entonces, hay una primera bestia que es el dragón, que es Satanás, pero representa también al imperio que él usa. Entonces, a la segunda bestia, perdón, me pasé aquí era donde estábamos. Entonces, el dragón le da el poder, trono y autoridad a esta bestia del capítulo 13, a esta otra bestia. ¿Ok? Entonces, tenemos primera bestia, el dragón. Segunda bestia, la bestia parecida al leopardo. ¿Ok? Ahí vamos en las dos. Y la primera bestia le da el poder a la segunda. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el conflicto de los siglos. Estamos leyendo de seguido y hoy casi que vamos a ver todo el capítulo porque acá está toda la enseñanza. Dice lo siguiente. Le fue dada autoridad a esta segunda bestia para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses, ojo, son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días, que también está en Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Estaba profetizado que se le iba a dar un tiempo al enemigo para que gobernara el mundo, ¿sí? Y este tiempo es de 1260 años, aplicando la regla de día por año, 1260 años, ¿ok? Sigue diciendo el conflicto de los siglos, atención, dice, este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en el 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción de que si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Y eso se cumplió con el Papa Pío, se me olvidó el número, el Pío VI, el que fue tomado preso por el ejército francés, termina su reinado y su hegemonía en el 1798. Pío VII, sí, Pío VII. Ese fue el papa que el ejército francés capturó y llevó preso. Y aquí se cumple la predicción de Apocalipsis 13 que decía que si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Se estaba refiriendo a algún papa, tenía que entrar en cautiverio. ¿Ok? Entonces, esto ya lo habíamos revisado antes, hermanos, no me quiero meter mucho ahí porque el centro de hoy es Estados Unidos, el centro del mensaje. Entonces, acá estamos simplemente haciendo el contexto de dónde viene esto de los Estados Unidos en la profecía. Juan primero ve una bestia que es un dragón, representado por un dragón. Y ese es Satanás, pero también representa al imperio romano. Luego Juan ve una segunda bestia que es una bestia semejante a un leopardo. Y a esta bestia le dan el poder de Roma, del otro imperio. Y gobierna durante 1260 años, del 538 a 1798. ¿Okay? En este punto es donde se introduce la tercera bestia. ¿Okay? Dice lo siguiente, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra, en lugar de derribar a otras potencias,
para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, hay que buscarla en el continente occidental. Entonces, esta bestia es diferente, la tercera bestia es diferente en la razón de que no surge por medio de luchas, muerte, dolor y persecución, como sí pasó con el Imperio Romano, como sí pasó con la Roma papal, que tuvo que haber revoluciones y unas guerras tremendas para que surgiera. No, acá dice que esta bestia sube de la tierra. El mar y la tierra tienen un significado en Apocalipsis. El mar representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, o sea, un lugar lleno de gente. Y la tierra representa lo opuesto, un lugar relativamente desocupado, tranquilo, ¿sí? Por eso es que esta tercera bestia no puede surgir allá en el viejo mundo, no tiene que ver con las naciones del viejo mundo. Esta bestia tiene que representar una nación del continente occidental. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, 493, párrafo 2. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta es la tercera bestia. ¿Ok? Entonces, porque siempre nos han dicho que Apocalipsis tiene 2 bestias, pero no es así. Tiene 3 bestias. ¿Ok? Entonces, según lo que estamos leyendo en el conflicto de los siglos. Entonces, en esas 3 bestias las podemos, bueno, antes de eso seguimos leyendo acá el conflicto de los siglos. Ahorita vemos un grafiquito para resumir. Dice, una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado, o sea, Juan, el del Apocalipsis, han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación, es decir, los Estados Unidos. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, mire, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. O sea que es un crecimiento gradual y silencioso, como las plantas. Uno le pone la semillita en la tierra y uno no es consciente de cómo va creciendo. Uno cada día la va viendo que va cambiando, ¿sí? Pero no es consciente uno en qué momento fue que empieza a crecer. Cuando ponen esas cámaras así en las semillas y emergen y ponen la cámara rápida, ahí sí uno se da cuenta de todo el proceso, que es un milagro. A esta misma palabra es la que usan ahí la que usa Juan para describir que la bestia subía de la tierra. O sea, fue un retoñito. O sea, vivió una experiencia similar a la que viven las plantas. La semillita fue puesta en la tierra y en la tierra empezó a emerger la semilla. Ok, interesante esto porque nos recuerda la parábola. ¿Qué parábola está relacionada con semillas que ponen en una tierra? O semillas que esparcen en diferentes terrenos. Una parábola muy famosa de Jesucristo. ¿Alguien se acuerda? En esa parábola se dice que alguien salió a sembrar y esparció la semilla y la semilla empezó a caer en diferentes terrenos, ¿sí? Y que finalmente la última parte cayó en buena tierra y esa sí dio fruto, sí dio fruto. Pues bien, eso nos trae mucho al recuerdo de esa, porque es las mismas palabras que está usando Juan. Bueno, ¿a qué va esto? Entonces, ¿cuántas bestias se describen en Apocalipsis 12 y 13? ¿Cuántas bestias? 3, ¿sí? 3 bestias. Ya lo hemos anunciado. 3 bestias, porque hemos visto el dragón, la bestia parecía un leopardo y la bestia de 2 cuernos.
Ahí están las tres bestias de Apocalipsis, ¿ok? Las de Apocalipsis. Aquí no estamos viendo las bestias de Daniel, solo las de Apocalipsis. Bueno, y la tercera representa a la nación de los Estados Unidos de América. Esto es importante ver este contexto para saber de dónde viene Estados Unidos y sobre todo por qué emerge Estados Unidos, ¿sí? Las cosas no emergen porque sí, o porque, no, porque está escrito en la profecía. No, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Todo tiene una razón de ser y eso es lo que estamos con la ayuda del Señor descubriendo acá. Bueno, aquí está el resumen de las tres bestias de Apocalipsis 12 y 3. La primera, la a la izquierda, y la ven, Imperio Romano, del año 27 antes de Cristo al año 476 después de Cristo, Imperio Romano. Esa es la bandera del Imperio Romano, ¿ok? Esas letras SPQR viene del latín y significa Sacro Imperio Romano. Así es como era el nombre completo. Entonces le ponían las iniciales y ese era el estandarte que clavaban en un lugar antes de irlo a conquistar. Ese fue el estandarte que clavaron allá en Jerusalén en el año 70 antes de destruirla, que fue la señal que recibieron los discípulos y cuando vieron ese estandarte, ellos obedecieron a lo que les había dicho el Señor Jesús, de que salieran de la ciudad inmediatamente, ¿ok? Ese estandarte. Y está allí en Apocalipsis 12:3, donde dice, y apareció otra señal en el cielo, de aquí un grande dragón bermejo o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Luego en la mitad está la Roma papal, que fue el imperio que surgió a partir del Imperio Romano. Porque la Biblia dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Okay, entonces, por eso Roma papal conserva muchas de las prácticas del Imperio Romano. Al Papa lo tratan como trataban al César. Al emperador romano lo tratan de la misma forma. Al emperador romano era considerado una deidad. ¿Y cómo coinciden al Papa hoy en día? Pues como un semidios. ¿Okay? Varias prácticas, por ejemplo, la guardia papal, que es una guardia especial, ¿sí? Es basada en la guardia especial que tenía el emperador romano, ¿sí? La vestimenta y toda esa cuestión viene de allá. Entonces, Roma papal hereda muchas de las costumbres, pero no solo la parte administrativa, sino también la parte religiosa, que es lo más terrible, porque lo que hace la Roma papal es mezclar lo santo con lo profano. O sea, la Roma papal emerge a partir de los cristianos puros que apostataron y se juntaron con las religiones paganas. Y ahí salió la Roma papal. Okay, de ahí sale. Y luego entonces, pero mire las fechas, porque las fechas son importantes. El Imperio Romano empieza a sucumbir en el 476, ahí empieza a terminar. ¿Por qué? Porque en la profecía tenía que surgir el otro poder. ¿Okay? Y en el 538 el emperador Justiniano, que es del Imperio Romano ya decadente, le da la silla al Papa Vigilio en Roma y le hace el favor de destruirle a los godos, a los ostrogodos que estaban allá interponiéndose. Entonces destruye a los ostrogodos, le da el asiento papal Justiniano al Papa Vigilio y ahí empieza la historia de la hegemonía de la Roma papal. Ahí empieza a gobernar el Papa el mundo allá en Roma. ¿Okay? Antes no tenía el gobierno, ahora lo tiene en 538. Y según la profecía Apocalipsis 13, ese gobierno iba a durar ¿cuánto? 1260 años. Y ahí usted lo tiene. En 1798 el ejército francés llega, toma preso al Papa, se cumple la profecía. Pero alrededor de esa época tiene que empezar a emerger la tercera bestia de Apocalipsis, ¿notan? Y sí que emerge en esa época. Ya vamos a ver en detalle. En el 13:11 entonces, cuando dice vi otra bestia, es que la tercera bestia se relaciona con la segunda. O sea, la Roma papal empieza a morir, por así decirlo, su poderío y empieza a surgir la siguiente potencia, que es los Estados Unidos, en la misma época, ¿notan? Solo que Estados Unidos no surge así en revolución ni nada. Mientras allá en Europa se están matando, Estados Unidos está creciendo como una plantica, como lo describe Juan, ¿notan? Por eso empieza desde antecitos, empieza Estados Unidos. Una pregunta, ¿cuál sería la semilla de los Estados Unidos de América?
¿Cuál sería esa semillita que entró al principio para empezar a fundar los Estados Unidos de América? ¿Cuál es el evento que señala máximo, que señala, digámoslo así, el inicio de los Estados Unidos? ¿Dónde inicia Estados Unidos? ¿Con qué evento? ¿Alguien, alguna idea? Que ya lo hemos hablado. La hermana Elcira también lo habló. ¿Con qué evento, hermana Liliana? ¿Quiere? No sé, con los peregrinos que vienen de Europa. I don't know. Sí, señora. Sí, señora, claro que sí, con ¿Sí? Los peregrinos que vienen de Europa. Claro. Gracias, hermana Liliana. Esos peregrinos llegan de Europa de persecución y esos peregrinos que son cristianos puritanos llegan en el Mayflower 1620 y ahí inicia la historia de los Estados Unidos. ¿Sí? Ahí inicia la historia de los Estados Unidos. Algunos dicen, no, pero es que no todos eran cristianos. Es verdad, porque Satanás también había metido ahí su cizaña y por eso empezaron a llegar ladrones de Europa, empezaron a llegar gente mala. ¿Por qué? Porque pues para dañar la plantica, para dañar la semillita. Pero eso estaba en los planes del Señor. Entonces la semillita brota, ¿ve? Empieza a surgir calladamente y se convierte en una potencia, los Estados Unidos. Bueno, atención a esto. Conflicto de los siglos, página 494. Dice lo siguiente: y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, o como dice la Biblia del Jubileo, a los del cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. ¿Cuáles rasgos? Juventud, inocencia y mansedumbre. ¿Ok? Esos cuernos representan eso, pero también los dos cuernos van a representar muchas cosas. Recuerde que en la profecía no es solo una cosa la que representan los símbolos, sino varias. Entonces, esta es la primera representación: juventud, inocencia y mansedumbre. Ese era el carácter que tenían los Estados Unidos por allá en 1798. Bueno, yo le pregunto, ¿estos rasgos de carácter a quién le recuerdan? Juventud, inocencia y mansedumbre. A Cristo. A Cristo. Amén. Gracias, hermana Leonor. Son los rasgos de Cristo. Él vino a la tierra y a los 30 años empezó su ministerio. Joven, ahí está la juventud. Y fue la edad en cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se lo dijo a los 30 años de edad. Ahí está juventud, joven. Inocencia, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció su rostro. No alzó su boca delante de los trasquiladores. Enmudeció, inocente. Y mansedumbre. Ahí están los dos, como un cordero fue llevado al matadero, manso. El cordero no hace gran escándalo cuando es llevado al matadero. Él se deja matar. Y así fue, así fue. Entonces, miren que estos dos cuernos representan a los cuernos del cordero, o sea, a Cristo. ¿Sí? De nuevo acá el conflicto de los siglos nos lo está corroborando. ¿Sí? Nos lo está corroborando. Sigue diciendo, atención, dice, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América, ahí están los peregrinos, en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Ahí está el fundamento de los Estados Unidos. ¿Cuántos corderos tiene esta bestia? ¿Cuántos cuernos, perdón? ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? 2. ¿Y sobre qué principios se asienta el gobierno de los Estados Unidos? 2. Libertad civil y libertad religiosa. Aquí está otro símbolo de lo que representan esos dos cuernos. Libertad civil y religiosa. Entonces ya tenemos dos símbolos, dos representaciones. La primera que vimos acá, juventud, inocencia y mansedumbre. ¿Sí? La inocencia y la mansedumbre casi que es una, ¿sí? Porque es lo que representa el cordero. Y juventud, podríamos decir que son dos rasgos de carácter. Y lo siguiente que representa la libertad civil y la libertad religiosa, porque eso fue lo que los peregrinos
iniciaron allí cuando llegaron a la bahía de Plymouth. Ellos hicieron un documento que dicen que es el abuelo, el antecesor de la Declaración de Independencia. Fue el primer documento oficial en el cual se estableció, digámoslo así, un gobierno primitivo de los Estados Unidos. ¿Ok? Pero Estados Unidos en ese momento, en 1620, en el siglo XVII, no era independiente. Pertenecía a una nación que era Reino Unido. Entonces no era independiente. Listo. Sigue diciendo el conflicto de los siglos. Sus convicciones, las de los peregrinos, hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Aquí ya está hablando de los padres fundadores de los Estados Unidos. Aquí está hablando ya de los padres fundadores, no los peregrinos, los padres fundadores. Dice que las convicciones de ellos en la Declaración de Independencia es resaltar, dice la señora White, la gran verdad. O sea que la Declaración de Independencia tiene una verdad. Y ahí ella pone un pedazo de la Declaración de la Independencia. Todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La hermana White está citando acá la Declaración de la Independencia. Seguimos leyendo. Y la Constitución de los Estados Unidos garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. No como en Europa, que la gente tenía que practicar la religión que el rey dijera, la religión de turno. Entonces, cuando estaban peleados con la Iglesia Católica, antes vamos a ser anglicanos. Como decía allá el rey, me acuerdo, Eduardo, creo, octavo, bueno, decía... vamos a ser católicos porque sí, estoy amistado con ellos, pero cuando se quiso separar de la esposa y la iglesia le negó el divorcio, entonces dijo, ahora se me van todos los católicos, ahora vamos a ser anglicanos, y se inventó su propia religión y ahí salió la iglesia anglicana. Esa fue la historia de la iglesia anglicana. Bueno, aquí la idea es diferente. Estados Unidos pone su constitución garantizando la libertad de religión, es decir, que usted adore a Dios según su conciencia. O sea que estos principios, les hago una pregunta, estos principios que vemos acá de la Constitución de Estados Unidos y de la Declaración de Independencia, ¿son de Dios o son de Satanás? Esto de libertad religiosa, el derecho a gobernarse a sí mismo, ¿esto es de Dios o de Satanás? De Satanás. Eso es de Dios, libertad religiosa. De Dios, libertad religiosa. No. Eso era lo que quería Satanás. A ver, miren, la señora White está diciendo acá que las padres fundadores dicen, hallaron cabida en la Declaración de la Independencia que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales. Estos principios, ¿de dónde son? Poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Y luego la Constitución dice que debe haber libertad religiosa y que el pueblo tiene derecho a gobernarse a sí mismo, no que lo gobierne un monarca. ¿Estos principios de dónde vienen? ¿Son de Dios o son de Satanás? Bueno, vamos a seguir a ver si damos una respuesta más certera, pero en esto es lo que tenemos que meditar. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación de Estados Unidos. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Otro símbolo para los cuernos de esta bestia: republicanismo y protestantismo. ¿Qué es republicanismo? La forma de gobierno. Que el pueblo tenga derecho a gobernarse a sí mismo. El republicanismo. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y el protestantismo, la forma de adoración libre, según los dictados de la conciencia, libertad religiosa.
¿Ven? O sea, aquí hay unos principios que son diferentes a los de la primera bestia. Si estudiamos la bestia anterior, porque son 3 bestias, la bestia anterior, la parecida al leopardo, los principios son otros. El fundamento no es este, el fundamento es el imperio romano, la hegemonía, el control, la esclavitud, los impuestos, las cargas. Este es el fundamento del gobierno de la bestia semejante a un leopardo, pero este es diferente. ¿No es que los 2 cuernos se parecen o son semejantes a los principios divinos? Ahí está entonces, miren. Los 2 cuernos representan, ya dijimos, juventud, inocencia y mansedumbre. Además representan republicanismo y protestantismo, y libertad civil y libertad religiosa. Varias cosas estos cuernos representan. Pero la señora White dice que el secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos es la forma de gobierno, republicanismo, y la forma de religión, protestantismo. Acá está el secreto de su poder y prosperidad. ¿Prosperidad de Dios o de Satanás? Esa es la pregunta. Estos principios de la Constitución y de la Carta de Independencia, ¿de Dios o de Satanás? Eso Del peor enemigo del hombre. Bueno, ahí cambió la hermana Lucy su postura. Vamos a ver. De eso se trata. Vamos a seguir investigando. Sí. Entonces, sí. Son dos documentos en los que se basa los Estados Unidos de América, la administración, la política, el gobierno de los Estados Unidos se basa en 2 documentos. No es uno, son 2. La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América. Esos 2 son los que dan origen al gobierno que se tiene actualmente en los Estados Unidos, a las leyes de los Estados Unidos. Ahí están esos 2 documentos, no es uno. Ojo, no es la Constitución, es la Declaración de Independencia y la Constitución, son 2. ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? 2. 2 cuernos. ¿Sí? ¿Cuántos documentos está fundamentado el gobierno de los Estados Unidos? 2. Qué impresionante el Señor, cómo usa esos símbolos tan perfectos. Impresionante. Ahora vamos a ver algo. Vamos a ver entonces el contenido de esos 2 documentos. No lo vamos a ver todo, solo una partecita, un parrafito. El inicio, que ahí ya sabemos de qué se trata todo. La Declaración de Independencia fue publicada en 1776, cuando los Estados Unidos se independizaron de Reino Unido. ¿Ok? Cuando se independizaron de Reino Unido. Y dice lo siguiente, pongo el enlace abajo por si usted quiere leer la Declaración de Independencia completa. No es muy larga y es muy bueno que la leamos. Dice, sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra forma de gobierno que tienda a destruir estos propósitos y de instituir un nuevo gobierno fundado en tales principios y de organizar sus poderes en tal forma que la realización de su seguridad y felicidad sean más viables. Hermanos, por muchas personas que saben de política y de todo eso dicen que esto es una maravilla, la redacción de esta Declaración de Independencia. Lo hizo el señor Thomas Jefferson en 1776. Él fue el redactor de la Declaración de Independencia. Vamos a las partes que están subrayadas. Los hombres son creados iguales. ¿Eso es de Dios o es de Satanás?
Los hombres son creados iguales. La igualdad. Dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ajá. O sea, ¿esto de quién es? Somos hombres, Si está son en la Biblia, es de iguales que Dios. su creador, entonces eso es de Dios. Son creados iguales, no en el sentido de la igualdad de género ni en esas cosas, no. Esta es la verdadera igualdad, ¿sí? Que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan de ese texto? Eso no es igualdad. Tratar a las personas, ¿sí? De una forma equitativa. Es más, el Señor nos trata como si fuéramos los únicos que existiéramos. Él no nos hace ni comparaciones ni nada. En eso se basa la igualdad divina. Dice que su creador. Mire, esto es impresionante porque esta Constitución está mostrando que hay un creador y está mostrando que los hombres no vinieron del Big Bang ni del azar, ni del mono. Si notan lo tremendo de esto, está diciendo esta declaración de independencia que los hombres son creados por un ser al que llaman acá un creador, ¿sí? Y que además ese creador le dio derechos inalienables. Y derechos inalienables significa que son derechos que no se pueden negociar, que son intrínsecos en la persona. Hermana Leonor, ¿iba a decir algo? Iba a decir que son propios. Gracias, eso, muchas gracias. Son propios, innatos, vienen por creación, ¿sí? Vienen por creación. Y dice, entre ellos se encuentra la vida. Pregunto yo, ¿quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Exacto, amén. La libertad. ¿Quién dijo el nombre de este ministerio? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esto es de Dios, esto es de Jesús, la vida, la libertad. Y tercero, búsqueda de la felicidad. ¿Esto es un derecho que nos dio el Creador? ¿Algún texto bíblico para apoyar esto? ¿O es satánico la búsqueda de la felicidad? No, esto está basado en la palabra de Dios. Esa es lo transversal a toda la legislación y la declaración de los Estados Unidos, basado en la palabra del Todopoderoso, nuestro Jesucristo. Gracias, hermana Damaris. La hermana Damaris se mueve en el sector gobierno. Gracias, hermana, por ese aporte. Desde luego, hermanos, mire, búsqueda la felicidad. Hay un texto que dice, que me acuerde, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, así como prospera tu alma. La búsqueda de la felicidad es un derecho innato que Dios le dio al ser humano. Innato. Es que Satanás lo ha querido quitar. Mire, nos ha confundido tanto que hasta llegamos a creer que buscar la felicidad es pecado. Hay desviarnos a la derecha, ¿sí? Para los que estuvieron el sábado pasado, ¿sí? Desviarnos a la derecha, ¿sí? O por el otro lado, nos quiere desviar a la izquierda inventándose derechos que no son inalienables. ¿Cómo cuáles? La libertad de género. Eso no es un derecho divino, no es un derecho inalienable y los han querido meter como si fueran derechos inalienables. Eso sí es satánico. La igualdad de género. El derecho al aborto. O sea, en otras palabras, el derecho a matar. Hermanos, el único que tiene derecho sobre la vida es Jesucristo, porque Él es la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano. Nadie. Eso no son derechos de la mujer, no son derechos inalienables, hermanos. Podrán ser, ay, no, que es que fue producto de una violación. Hermanos, ¿y para qué existe la oración? Es Dios quien debe decidir sobre la vida de ese ser, no las mujeres ni los hombres. Esos son derechos que nos han querido vender como inalienables. Esos no son derechos inalienables. Pero quitarle la vida a alguien, No. eso no es un derecho inalienable. ¿Alguien iba a decir algo? Creo que la hermana Nancy. Sí, perdón. Sí, por favor. Bueno, busqué inalienable y la inalienable lo busqué en el diccionario, dice que no se puede enajenar. Y busqué enajenar.
Entonces dice, hacer que una persona pierda la razón o los sentidos, especialmente a causa de un sentimiento intenso de miedo, enfadado o dolor. Eso es el significado, o sea que es tremendo. Pues sí, eso es, claro que enajenar tiene dos significados. Enajenar también es vender, negociar, Sí, señor. despojar, también O tiene ceder el otro derecho del significado. dominio. O el dominio que se Eso, tiene ceder el sobre, derecho de dominio. que se tiene sobre un bien o una propiedad. Exacto, o sea que nadie puede allanar ese derecho. ¿Por qué? Porque los dio Dios, no son de los hombres. Estas personas que crearon la independencia eran cristianos devotos, hermanos. Thomas Jefferson era una persona temerosísima de Dios, ¿sí? Y por eso en su declaración de independencia lo primero que ponen es al creador y segundo ponen que el hombre es creado. Acá no dice que el hombre viene del mono. O sea, así inicia la declaración de independencia. Estos son cosas que vienen, esos vienen de la palabra. Desde luego no le pueden poner acá los versículos porque esto es para una nación, es política. Como dice el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, se debe mantener separado, pero aquí están principios divinos. Están especificados principios que están en la palabra de Dios. Entonces, aquí hay algo más grande de lo que pensamos, más grande de lo que pensamos. Ahora vamos a la Constitución, que la hermana White también la cita. Ella cita Declaración de Independencia y cita la Constitución, cita los dos. A ver, por aquí están. Mire, la Constitución la cita, ya vamos a ver eso. Y cita la Declaración de Independencia, acá donde dice que todos los hombres son creados iguales, ella cita frases de esas, ¿bien? Listo, para que quede constancia, ¿no? Usted está en el conflicto de los siglos. O sea que, ¿será que Dios se mete en la política? ¿O eso es una cosa que Dios no tiene, digamos? En todo se mete. En todo, hermanos, En todo tiene control. Él tiene un propósito, ¿ve? Por eso es que tenemos que investigar un poco más, preguntarle, ¿cuál es el propósito de Estados Unidos? Vamos a seguir. Hermana Patti, sí. Quiero dar un pequeño aporte. Alguna vez leí un párrafo, creo que fue en los últimos capítulos del conflicto de los siglos, no recuerdo bien dónde está, pero leí donde dice que la hermana Elena dice que el Señor tiene sus agentes en los gobiernos de los países. O sea, hay ángeles del Señor que están allí encarnados o que utiliza a personas humanas para hacer valer los derechos de los hombres, y que la defensa del pueblo está en las leyes de cada país, que eso es una defensa para el pueblo y que Dios los ha puesto ahí, que también hay instrumentos del enemigo, obviamente en los gobiernos, que son la mayoría, pero que precisamente las leyes de los gobiernos son para defendernos a nosotros, que si no fuera por eso, nuestros derechos estarían por el suelo, peor de lo que están, ¿no? Ya Gracias, estaríamos hermana Patti. invadidos. Sí, eso está en el... Así es, hermana Maris. Sí, lo que dice la hermana Patti es cierto, está en el conflicto de los siglos. En las cámaras legislativas, dice la frase, hay ángeles con apariencia humana. Eso lo dice, ¿ok? Y dice también que hay hombres que Dios tiene allí en ciertas posiciones claves, hermanos. Las cámaras legislativas, es decir, el Capitolio que fue invadido esta semana, ¿sí? Allá están ángeles en forma humana y allá hay agentes humanos que son temerosos de Dios y son usados por Dios para protegernos, porque Satanás lo único que quiere es destruirnos. Una pregunta que les hago. Si el miércoles metieron a un chamán allá, al Capitolio, a un brujo, para hacer conjuro, porque él se puso allá, se hizo en el asiento donde se hace el presidente de la Cámara. Recuerden que el Capitolio está dividido en dos secciones, Cámara y Senado. Son dos grupos de personas, de legisladores y dos
grandes complejos, ¿sí? Dos grandes cuartos, auditorios. En uno está la Cámara y en el otro está el Senado. Y ellos separan los dos puestos presidenciales, en el del presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y allá lo ven haciendo un conjuro, levantando sus manos y todo, ¿sí? ¿Por qué tienen que meter a un brujo, ¿sí? Para algo tan impresionante e importante que se estaba votando allí, ¿m? Para interrumpir lo que se estaba haciendo? ¿M? Si esto fuera de Satanás, ¿por qué tienen que meter a un brujo? Si el Capitolio fuera un lugar donde ya lo controla Satanás. Hermanos, si lo meten, es porque eso no estaba controlado por Satanás. Satanás se mete ya a la fuerza ya el miércoles, ¿ok? Para hacer un conjuro, lo que hace ese señor allá, ¿sí? El cornudo ese que sale en las fotos, ¿ok? Y hacerlo pasar por, bueno, el seguidor del presidente. Entonces, lo que sucede es que siempre Satanás ha querido destruir estos principios de la Declaración de Independencia y de la Constitución de los Estados Unidos. Nos falta ver la Constitución de los Estados Unidos. Esto se dio en 1787. Las fechas son importantes, mire. 1776, Declaración de Independencia, un 4 de julio. Por eso Estados Unidos celebra la independencia los 4 de julio. Y la otra fecha importante, 1787, Constitución de los Estados Unidos. Esto está sincronizado con lo que está sucediendo en Europa en este momento, porque en este momento está que estalla una revolución en Francia, que va a acaparar a toda Europa y va a terminar con el Papa encarcelado. ¿Ven cómo se sincronizan los eventos de impresionante? Miren, en 1787, 2 años antes de empezar la Revolución Francesa, se hace la carta en la cual se va a basar el gobierno de los Estados Unidos. El redactor de esto es James Madison, es el que redacta la Constitución. Otro hombre temeroso de Dios. Dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer la defensa común, promover el bienestar general y garantizar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Así empieza la Constitución de los Estados Unidos. Y subrayo la palabra libertad, porque recuerden que los colonos de Estados Unidos vienen de Europa porque vienen perseguidos, donde no pueden predicar, donde no pueden ejercer su adoración libre a Dios según los dictados de su conciencia. Entonces, al fundar los Estados Unidos, el principio máximo que ellos tienen en mente es la libertad. ¿Ven? Y dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad es un principio divino, ¿sí? Por eso Dios no quiere autómatas, no quiere robots, no quiere gente que le adore por miedo ni por requisitos, sino por amor, porque eso es lo que da libertad. Dios no quiere gente subyugada. Satanás sí. Satanás usa a sus agentes y cuando ya no les sirve los bota a la basura. Dios no. Dios quiere que le adoremos con la libertad que Él nos dio de elegir, el libre albedrío. Mire, libre albedrío viene de libertad. ¿Ven lo importante que es esto? Entonces, son principios divinos sobre los que se funda esta nación. Enmienda 1. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de la prensa, ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Esta enmienda se la echaron por el piso el día miércoles, hermanos, y es la que cita la hermana White, porque es un principio divino de que el Congreso no debe legislar ni poner políticas para establecer una religión o prohibir el ejercicio de la misma. No le compete al gobierno hacer eso. Y precisamente esto es lo que protege al mundo de la persecución que había en la Edad Media. Esta enmienda 1 es, por eso la pusieron de primeras, porque ellos sabían lo que es ser perseguido por la religión. Entonces el fundamento lo hicieron
basado en los principios divinos. Por eso cuando el Señor Jesús le ofrecieron la moneda, le presentaron la moneda del César y le preguntaron, Señor, ¿debemos pagar impuestos? El Señor magistralmente da una respuesta impresionante que deja a todos meditando. Dice, ¿de quién es esta moneda? Él la pide, no se la dan. Él pide la moneda. Y levanta la moneda y dice, ¿de quién es esta inscripción? Del César, dicen todos. Pues den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y aquí estableció un principio de que la política no puede oprimir la religión. La religión tiene que ir en otro camino, en otro sentido. ¿Ve? Por eso son dos cuernos, republicanismo y protestantismo. El republicanismo no debe mandar sobre el protestantismo, ni el protestantismo mandar sobre el republicanismo. Eso es la enmienda 1 de los Estados Unidos, que está en el conflicto de los siglos, lo que saca la hermana White, porque son los fundamentos de la nación a la cual ella pertenecía, ¿no? Recordemos que ella nació en Estados Unidos. Y leemos la sección 4, artículo 6, que también está en conflicto de los siglos. Nunca se exigirá una declaración religiosa como requisito para ocupar ningún cargo público o puesto de confianza bajo la autoridad de los Estados Unidos. Y esto también es divino, hermanos, porque donde suceda esto, imagínense que le pidan a alguien para ejercer un cargo público en el gobierno, le digan, usted tiene que ser anglicano, como sucedió allá en Reino Unido en cierta época, o usted tiene que ser católico. Imagínense eso. Pues desde luego, si se le abre si se exige que alguien tenga que ser de cierta religión, pues todos los miembros del gobierno van a ser de la misma religión y adivine qué leyes van a promulgar. Los que favorezcan su pensamiento y su religión que profesan, ¿sí? Si en el Congreso todos fueran adventistas, eso te sería terrible, porque sacarían leyes para proteger el Shabbat. Y eso no se puede hacer, hermanos. Eso no tiene nada que ver con la religión. La política es otra cosa. ¿Ven? Entonces, ellos, inspirados por Dios, pusieron esta sección 4, artículo 6. Esta le han querido quitar a la Constitución, le han querido modificar, le han querido de todo y no han podido porque Dios se ha intrometido. Perdón, ha bloqueado los intentos de su intromisión para quitar estos artículos que Dios mismo inspiró en estos hombres. De la Constitución de los Estados Unidos y de la Declaración de Independencia se basan la gran mayoría de constituciones de los países del mundo. Este fue el modelo por excelencia. Pregúntenle a cualquier catedrático, politólogo, que nada tenga que ver con religión, pregúntenle cuál es la mejor constitución del mundo. Allá en términos políticos, le va a decir que la mejor constitución del mundo es la de los Estados Unidos. Así es. Y de esa constitución se han basado otros países. Por ejemplo, Colombia, la primera constitución que tuvo, la de Rafael Núñez, se basó en la constitución de los Estados Unidos. Es casi que la copia de los Estados Unidos. Es la mejor constitución, dicen los politólogos, la mejor constitución que ha tenido Colombia. Pero la tumbaron. La quitaron, la de Rafael Núñez. Allá en los 90s, allá con el asalto al Palacio de Justicia, ya sabe por qué sucedió eso. Porque Dios quiere también mucho a Colombia, pero se dejaron tumbar la constitución, hermanos. Nos dejamos tumbar. Entonces, ¿por qué? Otra cosa es que el enemigo nos ha hecho pensar que Dios no tiene nada que ver con política, ¿sí? Que Dios no está allá en el gobierno, que imagínense, si no estuviera nos acaban, como decía ahí una hermana. Hermanos, vamos a leer aquí el conflicto de los siglos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de estos principios. Ese principio, perdón. Sí, hermana Amaris. Ese principio también se ve reflejado en nuestro himno nacional. Sí, señora. En sus estrofas. ¿Quién compuso el himno nacional? Sí, señora. Ese principio se refleja en las estrofas del himno nacional de Colombia. ¿Y quién compuso el himno nacional de Colombia? El mismo que redactó la Constitución de Colombia. Rafael Núñez. Así es, miren, interesante.
Interesante. Y cuando uno estudia la historia de Colombia va a ver que Y menciona todos a al la luz Señor de este Jesús que conflicto. murió en la cruz. Así es, menciona el Señor Jesús. Y esto es lo que han querido quitar. Si han escuchado intentos de modificar o de acortar el himno nacional o de que no se canten ciertas estrofas, que porque es exclusivo y no sé qué, esto son políticas del enemigo, ¿eh? Para quitar el nombre de Dios en un país, porque es que cuando el nombre de Dios está en un país, Dios bendice a ese país, hermanos, porque Dios está detrás de la constitución de ese país. ¿Ven? Entonces no es cuestión pequeña que quiten el nombre de Dios en los Estados Unidos. Eso es simplemente dar el país a Satanás en bandeja. Dice lo siguiente: los fundadores de la nación, conflicto de los siglos, procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con sus ya sabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Eso está, ella cita ahí la Constitución. Y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. La hermana White pone allí lo que acabamos de leer en la Constitución, ella la cita. Entonces, esos son los dos cuernos, republicanismo, protestantismo, declaración de independencia y constitución de los Estados Unidos, libertad de religiosa, libertad de expresión, de gobierno. Entonces, estas son las máximas de esta simbología representada en esta bestia. Lo que pasa es que cuando escuchamos bestia ya dijimos, eso es de Satanás. Bestia, eso es de Satanás, todo es de Satanás. No, hermano, no es así que tenemos que ver. Una bestia en el Apocalipsis simplemente es un animal. Así se le llamaban a los animales en la antigüedad, bestias, ¿sí? Lo que Daniel ve son bestias también, pero son animales, ¿sí? Después cuando él ve la cuarta bestia dice, uy, esta sí es un animal impresionante, no se parece a nada conocido, esta es diferente de todas, dice Daniel, ¿sí? Una bestia simplemente es un animal. Entonces, hermanos, ¿quién es la palabra? Mire esta pregunta. ¿Quién le dio la autoridad a la primera bestia de Apocalipsis 13? Me estoy refiriendo a la bestia con forma de leopardo, o sea, a la segunda de la secuencia entre Apocalipsis 12 y 13. A la primera que aparece en Apocalipsis 13. ¿Quién le dio la autoridad? Estoy refiriendo a la bestia que se parece a leopardo, Apocalipsis 13:1. ¿Puede leer ahí? ¿Quién le dio la autoridad? Bueno, fue Satanás. Sí, ahí dice que fue Satanás. Me estoy refiriendo a la bestia que se parece a leopardo, que ya leímos Apocalipsis 13:1. Satanás le dio su trono, su autoridad, ¿sí? ¿Y qué más dice? Tres cosas le dio. Su poder, su autoridad y su trono. ¿Ok? Son las tres cosas. Okay. Poder, trono Gracias, y autoridad. Poder, trono y autoridad. Sí, exactamente, listo, corroborado. Entonces fue el dragón. Ahora miren la siguiente pregunta. Atención, miren la siguiente pregunta. ¿Quién le dio la autoridad a la segunda bestia de Apocalipsis 13? Ya sabemos que la primera de Apocalipsis 12 y 13 juntas es el dragón. La segunda sería Apocalipsis 13:1 y la tercera sería Apocalipsis 13:11. ¿Sí? Pero acá solamente nos estamos refiriendo ahora a Apocalipsis 13. La primera Apocalipsis 13 la autoridad se la dio el dragón. Y entonces la segunda pregunta es, ¿quién le dio la autoridad a la segunda bestia de Apocalipsis 13? A la de los dos cuernos. ¿Estados Unidos? A hermana Nancy. ¿Estados Unidos? Sí. ¿Quién le dio a Estados Unidos? ¿Quién le dio la autoridad a los Estados Unidos? ¿Quién le dio la autoridad? Porque la primera bestia dice tácitamente que la autoridad se la dio. La primera bestia de Apocalipsis 13, no de Apocalipsis 12, sino de Apocalipsis 13, se la dio el dragón. ¿Sí? Ahí lo dice explícitamente. Pero en la segunda bestia no me dice explícitamente quién le dio la autoridad. Se deja al ejercicio del lector. Pero dice que tiene Por eso dos no cuernos. todas las cosas están en...
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como Sí. Como dragón. dragón. Solamente estamos viendo la parte de los dos cuernos. Ahorita vamos a pasar a la parte de que habla como dragón. Yo sé que ahí uno dice, uy, pero es que acá la pregunta es no quién le dio el habla ni quién está hablando, no, quién le dio la autoridad. A Las ver, iglesias protestantes cuando se ponen de acuerdo, no, hermana, lo hemos visto. A ver, no me preocupen, es que de eso se trata, de este estudio, ¿eh? Los principios sobre los que se establecieron la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos son de origen, ¿de dónde? De Jesús. De Jesús. Jesús le dio la autoridad. Jesús le dio la Tú autoridad. explicaste que es un cordero. Claro. Que es como un cordero con cuernos y estamos viendo toda la definición. Eso es lo que me lleva a Jesús. Claro. Eso es lo que le da autoridad. Primero son los corderos, después es que habla como dragón, pero su origen, su propósito, ojo con eso, el propósito es divino. Por eso esta claro, bestia sí. no surge en medio de revolución. ¿Sí? ¿Sí, nota, hermana Nancy? Sí, claro, hermano, porque perdón, hermano, cuando empieza el pueblo a ser perseguido, va a Estados Unidos y es una región, se convierte en una región protestante protegiendo al pueblo de Dios, ¿sí? En esa parte sí, ahí está el Sí, Señor hermana. manejando la tierra para sus hijos. Sí, claro. Ya después cambia. Exacto, entonces, sí. Exacto, entonces miren que el origen de Estados Unidos es de origen divino. Sí, claro. Es decir, cuando dice en Apocalipsis 12 que la mujer no tenía dónde ir, el dragón le lanza un río para llevársela por delante. Ese río son ejércitos, naciones, ¿sí? El rey Santiago de Inglaterra persiguió a sus pobres puritanos, mejor dicho, que ellos ya se querían ir y ahorraron un año entero para poder hacer el viaje del Mayflower, del barco. ¿Con qué? Mejor dicho, ellos estaban que se iban. Y dice la profecía Apocalipsis 12, y la tierra ayudó a la mujer, o sea, Dios usó la Abrió tierra su para boca. ayudar a la mujer. ¿Y qué tierra es esa? Exacto. Estados Unidos. ¿Y qué tierra es esa? Los Estados Unidos de América, hermanos. ¿Ven? Pero Estados Unidos de América tenía que independizarse porque él no era libre todavía. Estaba de mano de los de Reino Unido, de los británicos. Ellos eran los dueños de Estados Unidos. Hermana Lucy, ¿quiere decir algo? Entonces la autoridad que le dieron a la segunda bestia sería Roma. No, hermana. Jesucristo le dio la autoridad a la bestia de dos cuernos. ¿Quién es la bestia de los cuernos? Estados Unidos de América. ¿Sí? ¿Sí? Ya, mejor. Es que no, es que por eso les digo que es que tenemos un shock mental a veces, porque cuando escuchamos bestia, ya eso es de Satanás. No. Satanás, su bestia, es el papado. Eso es sobre la que le dio la autoridad. Él no le puede dar autoridad cuando no la tiene. ¿Me hago entender? O sea, la autoridad es porque Dios le permitió tener su reino, y su reino es la Roma papal. Pero la segunda bestia, Apocalipsis 13, la bestia de dos cuernos, como los del Cordero, la autoridad se la dio Cristo. Hermano Tommy. Okay. La autoridad se la dio. Sí, señora, hermana Marta. ¿Puedo hacer una cosita? En la parte de Apocalipsis donde dice, y la tierra ayudó a la mujer. Sí. Lo vemos hoy mismo también en la salida al campo. Eso tenemos que ir. Es la única forma porque no vamos a poder comprar ni vender. Ajá, aunque pues saliéndome un poquito de contexto y me perdona, pero es importantísimo que tengamos eso en cuenta. Gracias por el aporte, hermana Marta. Entonces, ¿quién le dio la autoridad a la segunda bestia, Apocalipsis 13? A los Estados Unidos. ¿Quién le dio la autoridad? Eso, amén, Jesucristo, el Cordero. Eso, el Cordero de Dios, porque si no, esa bestia no tendría cuernos de cordero, sino cuernos de macho cabrío, que eso sí es el animal que representa a Satanás. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos, ¿ok?
Esos son los principios en los que se estableció esta nación de los Estados Unidos, son divinos. O sea, Dios tiene un plan con los Estados Unidos. Tiene un plan con los Estados Unidos. Dios no es que dijo, no, ya esta nación me dejó, yo ya mejor dicho me desentiendo de ellos y ya. No, no. Dios no es así. Dios no es así. Él tiene un objetivo y tiene un propósito con esta nación y lo va a cumplir. Porque es su nación. Entiéndalo bien, hermanos. Entienda, esto es más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos, hermanos. Entonces, o sea, por eso leímos, por eso la hermana White cita la Constitución y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ella no la citó porque sí, ni para enriquecer el libro, ni para... No, hay algo más profundo detrás de todo esto. ¿Ok? Bueno, empezamos aquí con las fechas claves para recordar y para recopilar lo que hemos dicho. Declaración de Independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776, allá en Filadelfia, los Estados Unidos. Sentado ahí está Thomas Jefferson, lo lee ante el grupo de congresistas y bueno, todos aceptan. Pero también hay eventos apocalípticos que se empiezan a desarrollar alrededor de esa fecha. Mire, 4 años después, el día oscuro en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra se le llama el sureste de los Estados Unidos. Allá está Boston, el estado de Massachusetts, el estado de Vermont. Es toda una área del noreste, donde llegaron los peregrinos. Y allá se oscureció el día, mediodía se oscureció como si fuera la medianoche. Lo pueden ver en el Conflicto de los Siglos, página 361. Y ese es cumplimiento del sexto sello de Apocalipsis 6:12. Ocurrió el 19 de mayo de 1780. Han tratado de explicar y darle vuelta científica al asunto, pero realmente no hay nada que explique esto, porque es un milagro que Dios puso. ¿Por qué? Porque estaba anunciando que ya iba a caer un reino y ahí iba a vivir el siguiente, iba a levantarse, ¿ok? Y el lugar donde iba a levantarse es Estados Unidos, o sea, él estaba allá en Estados Unidos. Por eso suceden estas manifestaciones allá, ¿ok? 1776, 1780, este día oscuro. ¿Qué más eventos encontramos allá? Mire, el día de la inauguración del primer presidente de los Estados Unidos, que fue el 30 de abril de 1789. 2 años antes se había hecho la Constitución. Se vota y el primer presidente bajo esa Constitución, ¿sí?, que respaldada por Dios, se posesiona el señor George Washington, ¿sí?, que han dicho que es masón, que no sé qué. Bueno, eso dejémoslo para otro estudio, pero yo la verdad no creo, porque esta gente era temerosa de Dios, ¿sí? Y si lo fue, también lo fue Guillermo Miller. Acordemos que Guillermo Miller también estuvo en la masonería, porque eso tiene otra explicación. Bueno, pero George Washington fue el primer presidente, se le dio Dios le dio el respaldo, él fue el que estuvo luchando en la guerra de independencia, o sea, no es un presidente de corbata como los de hoy en día que no hacen nada, no, él estuvo allá en una barca poniendo el pecho y poniendo su vida con los soldados, ¿ok? Entonces él se ganó ese derecho. Listo. Eso el 30 de abril de 1789. Pero mire que el mismo año, 5 días después, el 5 de mayo, estalla la Revolución Francesa, con la toma de la cárcel de la Bastilla, 1789. ¿Ven cómo se sincroniza todo de perfecto? Porque en ese momento están en el cambio de un sistema a otro, en el cambio de una bestia a otra, ¿sí? De un cumplimiento profético de una bestia a otra. Entonces suceden estos eventos. Impresionante lo que sucede en aquella época. Adivinen cuál es el propósito de Dios con los Estados Unidos. En 1782 nace William Miller. Y en la misma época en que estaba allí Estados Unidos surgiendo como nación. Y en 1818 le es revelado el mensaje del primer ángel, lo dice el Conflicto de los Siglos, página 376. Después de 2 años de estudio continuos de la Escritura, él toma una posición y dice, en 1843 se va a cumplir lo que dice Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado.
Él dijo, se va a acabar el mundo en 1843. ¿Sí? Él entendió todo el mensaje, solo que se confundió con el evento. ¿Sí? Pero todo el mensaje y el estudio profético fue inspiración divina. ¿Ok? Inspiración divina, porque de ahí venimos nosotros, la iglesia adventista. Entonces, en 1818 él le revelaba el mensaje del primer ángel, solo que él no sale a predicarlo todavía. Porque como él y como todos nosotros tenemos nuestras luchas, los que han visto por ahí la película, él no quería predicar, él se sentía indigno, se sentía mal, él no podía, él no, ¿sí? Pero esa es la clase de personas que Dios necesita. Por eso se fijó en él, ¿ven? Alguien que no dependa de sí mismo, ni que confíe en sus propias fuerzas, ni en su conocimiento, ni nada. Alguna vez cuando fueron a visitar la casa del hermano William Miller, decían, hermano, ¿dónde están sus libros que usa para estudiar la Biblia? Y él dijo, no, solo tengo una Biblia y una concordancia, no tengo más. Y con eso el Señor le dio todo el mensaje del primer ángel impresionante. Y él empieza a predicar en 1831. Estas fechas son claves, hermano, 1831. Ahí es cuando la iglesia bautista a la cual él pertenecía le da las credenciales para que él predique. Y él inicia su gira, ¿sí? Porque él le pidió una señal al Señor. Y la señal se le cumplió, entonces tuvo que salir a predicar en 1831. Y allí vemos el gráfico, todo eso fue construcción que el Señor le permitió tener a él, toda la construcción teológica. Entonces, ¿qué fue lo que predicó William Miller? El mensaje del primer ángel. Parte del segundo, al tercero no llegó él. Pero, pues, o sea, el mensaje del tercer ángel no hubiera sido posible sin el primero y sin parte del segundo, ¿ve? Porque son consecutivos. Entonces, el Señor usó al hermano Miller, que va a ser salvo, porque lo dice primeros escritos, va a ser salvo, aunque no haya aceptado el mensaje del tercer ángel, va a ser salvo. Y él se va a levantar en el día de la resurrección, lo dice el conflicto de los siglos. Los que van a ser juzgados son los amigos que lo llevaron a no aceptar el mensaje del tercer ángel. Dice primeros escritos. Entonces el hermano Miller va a estar allá. Y él entonces se le encomienda la tremenda labor de predicar el mensaje del primer ángel. Ahí usted puede entender, hermano y hermana, hermanos, podemos entender cuál es el propósito de Dios con los Estados Unidos. Es la nación escogida por él para dar la luz al mundo del mensaje de los tres ángeles. ¿No ve que todo se dio allá? Es la Jerusalén moderna de Cristo. Es el lugar donde Cristo quiso, por su divina y santa voluntad, levantar al pueblo que va a recibir al Señor Jesús en las nubes. Por eso a los Estados Unidos, el único que la va a destruir es Cristo, no Satanás. Satanás no va a destruir a la ciudad donde Cristo puso su nombre. Ojo con eso, porque está el nombre de Cristo como creador, está ahí. Impresionante. Me hace recordar que el Señor Jesús no es un Señor que cambia. Siempre cuando él hace los juicios y cuando él actúa es el mismo. Y con el pueblo de Israel va a ser lo mismo. Y con las cosas políticas y que hemos visto en la historia pasó lo mismo, porque ¿quién destruyó a Jerusalén? ¿Quién mandó la orden? Cristo. A Jerusalén no la podía destruir otra. No. Lo intentaron hacer, sí, la infiltraron, hicieron de todo. Pero la decisión fue de los mismos seres humanos. El Señor Jesús quitó su protección. Claro, y él a lo último llora sobre Jerusalén y dice, si conocieras hoy lo que toca a tu paz. Eso es impresionante cuando dice el Señor eso, con lágrimas en los ojos, dice el deseo a todas las gentes. Y él la dejó. Y pues claro, Satanás llegó y la destruyó, pero el único que puede, digamos, dar permiso para destruirla es el mismo Jesucristo. Pero no se va a destruir ni va a retirar su bendición hasta que el hombre no haga una decisión. Y no va a retirar su bendición hasta que se cumpla el propósito divino. Y no se ha cumplido porque el mensaje de los tres ángeles fue interrumpido en 1888.
por causa del hombre, no por causa de Cristo. O sea, aquí lo que intentamos decir era, hermanos, Estados Unidos todavía tiene la bendición del Eterno. Aunque haya apostasía, aunque haya, ¿en qué país no hay apostasía? Sí, aunque vaya a haber, es Jesucristo el que está guerriendo ahí. Y el ataque del miércoles fue un ataque, no fue contra Trump, hermanos. Eso fue un ataque contra Cristo, porque se metieron al lugar donde se promulgan las leyes. Y ese es un lugar sagrado. Mire, el segundo lugar más sagrado después del templo de Dios es la corte legislativa. Así era en Israel. Los ancianos que ejercían justicia, el segundo lugar más sagrado, y lo que se hacía, lo que decían ellos, era la voz de Dios, ¿sí? Aunque hubiese imperfecciones, aunque hubiese también contaminación, hermanos, allá estaba el Señor. Entonces, ojo con eso, no se confunda. Lastimosamente a veces le hacemos caso a los noticieros. Y no buscamos respuestas en donde debemos ir a buscarlas, en la Biblia, en el conflicto de los siglos, en oración, hermanos, en oración. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el mensaje que Guillermo Miller predicó? Sí, hermana Damaris. Es que a veces se nos olvida, bueno, que ahora en adelante el Espíritu Santo nos siga más tocando nuestras vidas, porque Él dice, con base en lo que tú estás informando, dice que el que le busca de madrugada lo halla. Entonces tenemos que buscarla a la madrugada para que se pronuncie más en nosotros y podamos entender los mensajes que tiene para nosotros como este que Dios nos está mostrando. Amén, hermana. Y eso mismo hacía Guillermo Miller. Tempranito, Señor, no entiendo qué está pasando. El Señor le explicaba, hermanos. Así tenemos que ser humildes, sencillos. No creerle a un noticiero porque vino la amiga, la hija, la mamá, la abuela. Ay, no, mire lo que está. No, hermanas, no somos de esos, de llenarnos de pánico y de emociones. No, tenemos que ir a orar. A orar. Esta semana fuimos probados, hermanos. Fuimos probados esta semana, ¿cierto? Todo lo que hemos visto de actualidades, todo lo que el Señor nos ha mostrado, el sueño que Dios le dio a la hermana Elcira, hermanos, ese sueño usted tiene que repetirlo todos los días. Mire, yo lo he puesto una y otra vez porque es que el enemigo le quita a uno de vista eso. El sueño que Dios le dio a la hermana Elcira de que Trump iba a quedar, hermanos, eso está fundamentado acá en el conflicto de los siglos. Estamos viendo eso, hermanos. Ya lo va a entender un poco más, ya lo va a entender, ¿sí? Porque Dios no le revela una cosa a uno y al otro otra. No, todo tiene que coincidir. Ahora miren esto, el mensaje del primer ángel. Todos lo sabemos. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizara a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado o es venida, dice acá, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el propósito para el cual Dios levantó, el Señor Jesús levantó a los Estados Unidos. Él no iba a permitir que el último poder sobre la tierra fuera gobernado por Satanás, no, señor. Tiene que ser gobernado por Cristo, porque el mundo tiene que enterarse primero antes de tomar una decisión. Tiene que ser evangelizado, ¿sí? ¿Cómo iba a ser evangelizado? Es decir, si el Señor Jesús hubiera, que Él puede hacerlo, ¿sí? Pero Él decidió que iba a ser en un mundo, en una potencia gobernada por Él, no por Satanás. Porque miren lo que pasó en la Edad Media. Ahí era imposible gobernar, o sea, es imposible predicar, quiero decir. Imagínese usted predicando el mensaje de los tres ángeles allá en Francia, en Italia, en Roma, bajo esa, no, eso es un caos total. No se podía. Miren esta pregunta. ¿Hay alguna relación entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis? Cuando el Señor me mostró esto, hermano, yo quedé. ¿Qué relación hay? ¿Cómo empieza la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? Si alguien sabe, por favor, dígalo.
¿Le encuentra alguna relación entre la Declaración de Independencia? De pronto vamos a mostrar la Declaración de Independencia para que nos acordemos. Ahí está. Sostenemos estas verdades que son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Le encuentra relación de eso con el mensaje del primer ángel, hermana Nancy? Como nuestro creador, hermana, está haciendo el hincapié de hacer que nosotros o que el mundo recuerde que Él es nuestro creador y el dueño, ¿cierto? A estas independencias, hermano. Amén, hermana. Así es. Ambas tienen que ver con Dios como creador. Porque hasta ese punto de la historia, cuando fue emergido los Estados Unidos, se había olvidado el hecho de que quién era el creador de todo lo que existe. Hay otro punto importante. En la ley de Dios, ¿cuál es el mandamiento por excelencia que exalta a Dios como creador? El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, el Shabbat. ¿Ok? Y otra pregunta, ¿en dónde Dios dio la luz del sábado? ¿En qué nación? Estados Unidos, hermanos. Estados Unidos, no elegía ni Alemania, no, en Estados Unidos, allá, la hermana White. ¿Ven? Entonces, tanto en la Declaración de Independencia como el mensaje del primer ángel, ya nos está diciendo en la Declaración de Independencia que el objetivo de Estados Unidos, la razón de ser de Estados Unidos es realzar a Dios como creador, exaltar a Dios como creador a través de un pueblo que Él va a levantar para predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahí va a terminar la historia de este mundo, por eso es tan importante los Estados Unidos de América. Y por eso Satanás ha hecho de todo para tratar de dañarlo, de acabarlo, pero Dios no lo ha permitido. Página 488, párrafo 2. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dale gloria, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Para subsistir ante el juicio, ojo con esto, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. Dios tenía que proveer un ambiente, una nación en el cual se desarrollaran estos mensajes, y la nación tenía que ser próspera y brindar las libertades para poder tanto aprender el mensaje como evangelizar al mundo con este mensaje. Si no se cumple eso, es una cosa, no se puede, hermano, ¿sí? Miren cómo le tocó al pobre Lutero, ahora a nosotros nos va a llegar esas pruebas, sí, pero no va a ser como en esa época, hermano, no va a ser igual, ¿sí? Eso todavía está en objeto de estudio. Yo solo le estoy mostrando lo que el Señor me ha enseñado esta semana. Miren, esta es una piedra de toque. Ahí está. Lo que está ahí entre ese baúlcito de madera de color gris oscuro es una piedra de toque. ¿Para qué se usa la piedra de toque? Esto lo aprendí en el ministerio del pastor Gates de Reda de Venir. ¿Sí? Porque el Señor enseña a varios ministerios otras cositas. ¿Iba a decir algo, hermana Nancy? El piedra de toque no es para poder saber qué calidad es el oro, algo así. Sí, señora, esta es la piedra de toque, así es. Sí, yo lo aprendí en Reda de Venir. Hermanos, no seamos orgullosos pensando que es que nosotros tenemos siempre todas las enseñanzas, no. Otros ministerios también el Señor les da enseñanzas. Cuando yo vi esto me gustó mucho, porque sí, yo no tenía ni idea de la piedra de toque, y eso está ahí en el conflicto de los siglos. Dice que ante el juicio el hombre tiene que guardar la ley de Dios, o sea, la ley va a ser la piedra de toque en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Como dice nuestra hermana Nancy, cuando uno quiere saber si una joya o un material es de oro puro, uno coge la joya o el objeto de supuesto oro, lo frota un poquito hasta que pinte la piedra, ¿sí? Pinte la piedra del color característico del oro. A continuación se le echa un ácido, como de estas botellitas que usted ve ahí.
Ok, hermanos, vamos a leer esta última parte, leamos todos. Dice, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. La adoración del primer ángel no consiste en sentimentalismo, ¿sí? Como nos han de pronto, tiene uno la idea, no es la adoración de pronto de hacer actos de adoración, no, sino de obedecer los mandamientos de Dios. En eso consiste la adoración, ¿ok? No es decir de palabra cosas bonitas a Dios, que es válido, pero eso es alabanza, no es adoración. Adoración es guardar sus mandamientos. Desde luego no podemos, porque no tenemos justicia propia. Ahí es cuando viene la justificación por la fe, para poder suplir eso que el ser humano no tiene para cumplirlos. Entonces, mire, Estados Unidos iba a ser el escenario donde Dios iba a dar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del sábado, el mensaje de salud y el mensaje del tiempo del fin, del juicio, o sea, todos los mensajes de los tres ángeles, hermanos. Entonces, dígame si no es importante Estados Unidos, pero no cumplimos, no llegamos a predicar todo el mensaje de los tres ángeles porque no entendimos la justificación por la fe y llegamos hasta 1888 y ahí se detuvo. Quedó en stand-by, como dicen, el plan del Señor. Quedó en pause, como dicen, pero no quiere decir que el Señor se fue y nos dejó y defiéndanse como puedan. No. Ahora el Señor, la iglesia se durmió, la iglesia se durmió. Ahora el Señor tiene que levantarla, restituir a los Estados Unidos de todo el daño que el enemigo le ha hecho, ¿sí? Para volver al inicio del mensaje, los tres ángeles, y otra vez, ahora sí ya para la última oportunidad, para predicarlos, y como ya estamos juiciosos con la justificación con la fe, eso es, el Señor está haciendo su obra, ¿sí? Todos los días, con nuestro carácter, averiguando qué tenemos en el corazón con la ayuda del Señor Jesús, entonces ahora sí vamos a poder predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Y el epicentro del mensaje de los tres ángeles, adivine dónde va a ser. La capital de Dios. Estados Unidos, hermano, no va a ser otro, ¿sí? Y probablemente algunos de nosotros vamos a, no es casualidad que algunos de ustedes vengan o estén en Estados Unidos, hermano, ¿sí? Porque es que de allá vienen las cosas. Entonces, mire todo cómo se está confluyendo. Por un lado, el Señor está preparando a su pueblo. Por otro lado, el Señor está limpiando a los Estados Unidos. ¿Para qué es todo esto, hermanos? No es para Trump ni para, no, es para predicar el mensaje de los tres ángeles en el ambiente que Dios quiere que se predique, porque es que es el último mensaje. Entonces, no puede ser un ambiente controlado por el enemigo, definitivamente no, porque esa no es la forma que Dios va a juzgar al mundo, ¿sí? Imagínese usted predicando el mensaje de los tres ángeles y todos con la vacuna del bicho todos vacunados, con la mente embotada, el ADN cambiado, la voluntad torcida. ¿Quién va a elegir? No va a entender el mensaje, nadie va a entender el mensaje, hermanos. ¿Cuántos años de lavado de cerebro nos han hecho? ¿Cómo vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles? Si ahorita cuesta predicar, imagínense, cuesta. Yo me acuerdo que en la iglesia adventista cuando entré hace como 25 años, me acuerdo, se bautizaban 10, 14 personas, me acuerdo. Ahora que se bauticen 5 es o sea, es un lujo. Y eso que esos 5, quién sabe por qué razones se bautizaron, pero ya no son por las razones que se bautizaban antes, hermanos. Y reconozcamos, la iglesia adventista, hermanos, como organización está totalmente sedada totalmente. El enemigo la ha neutralizado de una forma increíble, pero Jesús no se quedó ahí, Jesús está batallando, hermanos. Este ministerio de la verdad libre es uno de los ejemplos de cómo el Señor está trabajando. No podemos decir que seamos los únicos, no. Por allí debe haber otro más, porque el Señor siempre levanta 2, 3 testigos, ¿sí? Pero el Señor nos ha dado ese beneficio, esa ventaja, hermanos, de saber las cosas con anticipación.
No podemos estar cayendo otra vez en la trampa de los noticieros y las noticias y que nos vuelvan nada la fe, hermanos. La fe no debemos basarla en eso. ¿Cuántas veces lo hemos visto acá en el canal, hermanos? El Señor nos lo ha mostrado porque no somos nosotros, es el Señor que nos ha mostrado estas cosas. Y todavía pensando que no, que mire que la ley dominical viene con Biden, que no, pues, hermanos, esto no tiene nada que ver con eso. El Señor no puede quedar así de sencillo, no puede quedar porque si no nos quedamos otros 4 años esperando a ver si algún día podemos predicar el mensaje de los 3 ángeles como el Señor quiere. No puede quedar, hermanos. Entonces, me aferro y nos debemos aferrar, pero yo me aferro, como Esteban García, a lo que dijo el Señor por medio de la hermana Elcira. Punto. Señor Trump queda, porque el Señor está batallando y limpiando los Estados Unidos. O si no, no se puede predicar el mensaje de los 3 ángeles. Acá lo estamos viendo con puro conflicto los siglos y pura Biblia, hermanos. Para finalizar, hermanos, los invito en la tarde porque queda por estudiar. Queda por estudiar. ¿Puedo hacer una pregunta? La ley dominical. Van a hacer una pregunta mientras la hacen, entonces los invito en la tarde para la ley dominical. Está pendiente de lo de que esta bestia habla como dragón. Vamos con el mismo conflicto de los siglos. Nos va a dar la explicación el Señor qué quiere decir esto. ¿Sí? Pero que quede claro que los Estados Unidos de América es un proyecto divino, es un proyecto de Dios, ¿ok? No es de Satanás, es de Dios. Bien. Hermana Nancy. Sí, acerca de eso, porque yo esta tarde también tengo el estudio bíblico, pero Trump queda y se acerca a la ley dominical. Él cambia de posición con respecto, o sea, pues Dios ha utilizado el medio humano para detener muchas cosas, ¿no? Como el nuevo orden mundial. Pero a través de Trump se decreta la ley dominical. Hermana, gracias por la pregunta. No, yo no sé, hermana, no sé, la verdad, no sé. Y quisiera que no, porque Trump es un instrumento de Dios y es un siervo de Dios, yo lo digo. Sí, es una opinión mía, hermanos, pero que el Señor ya nos ha confirmado de que la ley dominical viene por Trump, no nos ha dicho nada de eso. No nos ha dicho. Ni sí, ni no. Entonces no podemos ponernos, digamos, a especular hasta. Y tenemos muchas preguntas, eso sí, hermana Nancy, así como usted la tiene, yo también las tengo. Pero vamos paso a paso porque el Señor no nos va a revelar toda la luz de una sola vez, sino de a poquitos, paso por paso. Recuerden que estamos en un proceso de purificación nosotros mismos y no todas las verdades las entenderíamos. ¿Me hago entender? Porque nos han lavado tanto el cerebro que pues el Señor primero tiene que limpiarnos para ahí sí presentarnos los mensajes, ya que tendremos un cerebro apto para entenderlos y recibir la impresión divina. ¿Me hago entender? Como lo hizo con sus discípulos. Claro, ¿sí? Y para eso el Señor nos ha dejado la reforma pro salud, ¿sí? El mensaje de educación, todas estas cosas que son el brazo derecho, el mensaje del tercer ángel, porque primero tenemos nosotros que vivir lo que predicamos. Si no lo vivimos, pues va a ser como las predicaciones que hemos hecho durante 70 años, hermanos. Pura teoría. Más de 70, desde 1888, imagínense, han sido un poco de años, ¿sí? Tenemos que vivirlo primero nosotros para predicar. Vivirlo, no lo hemos vivido, ¿sí? Estamos en ese proceso. Es curioso, estamos en un proceso de limpieza, tanto en Estados Unidos a nivel de nación, como de nosotros a nivel del templo personal que vamos a ofrecer a Cristo. Ese es el tiempo en que vivimos, limpieza, limpieza. Es que no es, a veces, mire, la gente toma como un chiste lo que dicen ciertos mandatarios y eso lo hace Satanás para quitarle el carácter que eso tiene. Por ejemplo, cuando Trump dice, estoy limpiando el pantano, hermanos, en vez de burlarnos y reírnos, ¿no será que el Señor nos está diciendo algo? ¿No será que Él está en proceso de limpieza también del pantano que tenemos en el alma? Porque es un pantano lo que hay en el corazón. Estamos en tiempo de limpieza. ¿Ven? ¿Quién cree que le sopló esa frasecita a Trump ahí?
Uno tiene que ser analítico, calmado, a ver por qué está diciendo esto, aquello, ¿sí? Y la estrategia del enemigo consiste en volver chiste todo, en volver, ese es un tipo que nada que ver, que no sé. ¿Para qué? Para que usted no se fije en lo que se tiene que fijar, hermanos. Volque su mirada en otras cosas y no tengamos este mensaje tan hermoso que el Señor nos está dando. Entonces, hermanos, vamos a orar y los invito en la tarde porque aquí me quedé en la mitad, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Hasta aquí está bien. Vamos a orar, hermanos, y encomendarnos al Señor y que ojalá en la tarde podamos estar juntos, reunidos para seguir el tema. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres impresionante. De verdad, Señor Jesucristo, que yo me quito el sombrero. Te alabo y te alabo y te alabo, Jesús. Porque tú dices que tienes planes de paz para tu pueblo y no planes de destrucción y de guerra, Señor. Esos son planes de Satanás. Jesucristo, gracias por levantar esta nación de los Estados Unidos. Gracias por levantar, Señor, esta nación, porque de ahí has repartido la luz que el mundo tiene, que tu pueblo tiene en estos momentos, Señor Jesús, que estamos redescubriéndola, mi Salvador, porque el enemigo la ha ennubecido, entenebrecido, Señor. Pero la luz, Señor Jesús, tú dices en tu palabra que las tinieblas no vencieron a la luz, en Juan capítulo 1, y yo reclamo esa promesa, Señor Jesús. Tú eres la luz del mundo. Y tú dices que si vamos a ti, no andaremos en tinieblas, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, por dudar. Perdónanos por creerle a los noticieros, Señor, antes que al conflicto de los siglos. Perdónanos por no estudiar con juicio y con oración de madrugada, Señor, el conflicto de los siglos, el espíritu, profecía, la Biblia, Señor. Perdónanos. Jesucristo, ayúdanos a hacer cambios, porque tal vez estamos estudiando mecánicamente la Biblia, Señor, y eso no sirve de nada, mi Salvador. Porque no vemos, Señor, esta semana fuimos probados a ver si nos manteníamos en la palabra que tú decías, Señor Jesús. Y muchos de nosotros nos llenamos de miedo y de dudas. Terminamos creyendo a cualquier otra voz, Señor Jesús. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ver las cosas, Señor, claramente, bajo tu luz, bajo tu óptica, Jesús. No bajo las ópticas que nos han enseñado, Señor, los hombres. Queremos que tú nos enseñes, Señor Jesús. Bendito Salvador, aquí está tu pueblo. Haz de nosotros lo que bien te parezca, Señor Jesús, para poder predicar el mensaje de los tres ángeles e irnos a casa, Señor. Nos falta tiempo, Señor, por eventos, pero aunque no entendemos todo ni cómo vendrán las cosas, Jesucristo, nos aferramos a la palabra que ya ha sido revelada, Señor. Y te pido, por favor, Jesucristo, que hagas justicia esta semana que viene, porque es luna nueva y es tu oportunidad, Señor. Ahora te toca a ti, mi Salvador bendito, ahora te toca a ti. Y este 13 de enero, Señor Jesús, que es luna nueva, te pido en tu nombre santo que veamos, Señor Jesús, que esto que predicamos hoy, Señor, que tú estás y tú eres el que gobierna Estados Unidos, Señor, controla los destinos de Estados Unidos. Te pido, por favor, que lo veamos esta semana que viene, Señor. Resplandezca tu luz en medio de las tinieblas, Señor bendito, para tu honra y tu gloria, y para vindicación del nombre de nuestro Padre, el sagrado nombre de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. En el nombre tuyo, mi amado Salvador. Amén, Señor Jesús. Amén.